Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar sobre el pie y la diabetes. Y para ello tenemos la suerte de contar con una experta en el tema, que es podóloga y se llama María Isabel. Bueno, vamos a pasar a presentarla para que podamos conocerla un poco más. Así que bueno, pues te damos paso. Bueno, hola, ¿qué tal, Elena? En principio, pues gracias por compartir este ratito para hablar de la diabetes, que es una de las pandemias del siglo XXI. Aparte de, bueno, tanto que escuchamos tanto COVID, pues también diabetes es una de las enfermedades que más prevalecen hoy en día. Mi nombre es María Isabel Muñoz, soy podóloga graduada por la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues cuando terminé la carrera, la parte que más me gustó cuando la estaba estudiando y demás, pues fue el tema de la diabetes, el pie diabético, porque la repercusión que tiene en el pie esta enfermedad y claro, por la alta prevalencia, como decimos, de gente que tiene esta patología. Entonces, pues me hice el especialista en pie diabético. Wow. Y bueno, y hoy en día pues estoy trabajando como podóloga en una clínica, en un centro de especialidades, donde trabajo eso pues con otros compañeros, como son pediatras, médicos, logopedas. Entonces, pues, bueno, entre otras especialidades, pero claro, el paciente que más está viviendo ahora mismo pues son niños. Entonces, me estoy ahora mismo pues centrando también en la podología infantil. Aunque me gusta Eso los es. peques, pero estoy también con los peques. Me Y encantan, la verdad que a mí me encantan. Y bueno, ¿qué te hizo estudiar podología? ¿Por qué elegiste esta carrera? bueno, pues lo mío, esto de haber estudiado podología, no fue tan directo de acabar el instituto y estudiarla. Tengo otra trayectoria detrás. Yo cuando acabé el instituto, pues siempre me interesó, la verdad, podología, porque, no sé, era una carrera que tenía buenos recuerdos de haber ido con mi abuela al podólogo cuando era pequeña, mi abuela, por cierto, diabética, y tenía pues muy buen recuerdo de ese profesional tratándola a ella, cómo salía ella de decir, pues algo, como se dice allí en Andalucía, salgo los pies como nuevos, puedo andar, ¿no? Ahora, bueno, pues me gustó esa rama. Entonces siempre estuve eso, interesada por la salud y demás. Y no la pude estudiar cuando terminé el instituto por falta de nota, ¿vale? Entonces, pues decidí estudiar biología, porque bueno, era también eso de las asignaturas que más también me gustaban, del instituto y demás. Y bueno, estuve unos años, pero yo me di cuenta que eso no era lo que yo tenía, no me veía en esa profesión. Entonces, pues decidí dejarlo y hice laboratorio, hice un ciclo superior de laboratorio, que también pues me gusta el tema de la salud, del análisis de la clínica, ¿no? de laboratorio. Y, y bueno, pues también cuando terminé, de hecho no había mucho trabajo. Entonces, pues tenía nota para estudiar la podología y dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Lo voy a intentar, era lo que quería y bueno, pues me decidí y al final pues la hice. Qué curioso, ¿eh? Porque es Sí, verdad que cuando llevas tantos años, ¿no? Preparándote en algo y cuando ves que no es lo tuyo, es que lo sientes dentro, que no es lo tuyo y dices, pues una decisión importante es decir, hasta aquí lo dejo y avanzo por otro camino. Y más en ese momento en la vida en el que tienes tantas dudas y tantas incógnitas, o sea sí, que también una valentía el decir, bueno, no, esto no es, lo dejo a media, pero esto no es y yo sí, voy a hacer otro camino. Y a día de hoy, pues mira, aquí está para contarnos sí, además cosas que sí, son muy importantes, tal como dice hoy aquí en la charla vamos a hablar de definiciones en sí, pero vamos a hablar de tratamientos, de recomendaciones, de consejos, por eso os aconsejamos que os quedéis hasta el final porque son muchas cosas las que se pueden hacer para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y es verdad, hoy en día
hay muchísimos pacientes diabéticos, pero bueno, también distinguiremos después entre lo que son pacientes diabéticos o personas con diabetes y pie diabético, que a veces eso se puede confundir y son cosas que no tienen por qué ir de la mano, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, para que las familias entiendan de qué vamos a hablar hoy aquí, vamos a hacer una definición de qué es la diabetes. Bueno, pues la diabetes la definimos cuando tenemos un alto cantidad de glucosa en sangre mantenida, que es lo que llamamos hiperglucemia. Y bueno, pues la glucosa, pues junto a otros principios inmediatos, otras sustancias que necesitamos como las grasas o las proteínas, las necesitamos para obtener la energía y cumplir nuestras funciones, ¿no? del cuerpo. Esta glucosa tiene que entrar dentro de esos tejidos y fabricar pues esa energía. Entonces, lo que pasa con la diabetes es que esa glucosa necesita de ser transportada por otra molécula que es la hormona de la insulina que fabricamos en el páncreas y, bueno, pues puede haber un déficit de esa síntesis de insulina o bien también esa glucosa no es aceptada por las células, por los tejidos y no puede entrar dentro. Entonces, pues lo que pasa de una forma u otra es que no está siendo aprovechada y se queda acumulada en sangre, provocando pues complicaciones. Así es, sí, 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 uy, qué clarito. Porque además es que lo que buscamos en esta charla, que sea lo más clarito posible, que aunque hablemos de cosas técnicas, sea lo más claro para que las familias entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, existen varios tipos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Sí, bueno, pues hay varios tipos, principalmente tenemos la diabetes tipo 1 y la tipo 2, además de, bueno, la diabetes gestacional, que la podemos tener cuando estamos embarazadas, y además de otros subtipos que son menos comunes. Pero bueno, las principales, la tipo 1 y la tipo 2, pues en la tipo 1 lo que se suele pasar es que hay un déficit de insulina porque el páncreas no la produce. Suele ser prevalente en la edad joven, en niños, en la diabetes crónica más prevalente en estas edades. Entonces, pues puede ser por un déficit del sistema inmune o por causas que no conocemos, pues de una manera u otra no hay síntesis de insulina y por lo tanto tenemos la diabetes. En cambio, por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más prevalente de todas. El 90% de las diabetes son tipo 2. Y aquí lo que pasa es que aparte de esa insulina que se segrega menos, no es captada por los tejidos, como decimos, y no puede entrar dentro de las células y cumplir las funciones. Entonces hay pues dos fallos. Un fallo en el déficit de insulina, que aunque haya, esta tampoco puede ser captada por los tejidos y al final pues tampoco está siendo utilizada. Entonces pues tenemos la diabetes tipo 2. Vale. ¿Y cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo que pueden desencadenar el tener diabetes? Bueno, pues la diabetes, eh, mm, sobre todo se suele dar más en las primeras manifestaciones en la diabetes tipo 1 que la tipo 2, porque la tipo 2 lo que pasa es que se diagnostica tarde, no le echamos cuenta, por así decirlo, entonces tenemos una hiperglucemia mantenida mucho tiempo y los síntomas primero que pueden dar la diabetes, como son la poliuria, polidixia y polifagia, que bueno, estos términos tan raros que son, ¿no? La, la poliuria es cuando tenemos muchas ganas de orinar, porque claro, las células pues eso no tienen la glucosa y lo que hacen es expulsar agua fuera en el torrente sanguíneo y el riñón pues tiene también un fallo y expulsa la glucosa por la orina junto a este agua, entonces tenemos más ganas de orinar. Después la polidictia, entonces hay una deshidratación por la
por el cuerpo, ¿no? Por expulsar tanto agua y las células tampoco tienen agua dentro, entonces pues se activa el centro de la sed y, en el cerebro y tenemos pues más ganas de beber. Beber agua. Y después, pues, la polifagia, pues por lo mismo también tenemos un déficit de aporte de energía, entonces el cuerpo te pide comer. Entonces, por lo contrario, también se da una pérdida inexplicable de peso De pecho. porque eso no estamos obteniendo esa energía, aunque tengamos muchas ganas de comer, pero no la estamos aprovechando, lo que tenemos dentro en el cuerpo. Entonces, pues también otro de los síntomas un poco tempranos pueden ser la falta de visión y visión borrosa, vamos. Y, por ejemplo, también, hormigueo, ¿no? A nivel de las extremidades y demás. Entonces, bueno, esos son los primeros síntomas que te puede dar la diabetes, pero como decimos, en la diabetes tipo 2, esto pues lo pasamos por alto, no le echamos cuenta. Entonces, pues cuando tú ya vas y te haces una analítica y te da una diabetes, en muchos casos ya estamos con las complicaciones crónicas, porque eso se ha diagnosticado tarde, ¿no? Pero bueno, los primeros síntomas son siempre eso, entonces siempre hay que estar alerta porque una deshidratación y demás pues da complicaciones que son emergencias médicas que puedes perder la vida, ¿no? Entonces pues siempre tienes que estar un poco alerta. Vale. Y en cuanto vamos a entrar ya en especificar, ¿qué es entonces un pie diabético? Hemos hablado de la diabetes, personas que pueden tener diabetes, pero ¿qué es un pie diabético? ¿Cuál sería la definición? Vale, bueno, pues un pie diabético, en el pie, lo que tenemos, las complicaciones crónicas que da la diabetes, pues son principalmente a nivel de las arterias, vasculopatía y neuropatía, a nivel de los nervios, aparte de eso a nivel de los ojos, a nivel renal, ¿no? Pues la diabetes es la primera causa de ceguera, de diálisis por insuficiencia renal y de amputaciones no traumáticas en el pie. Entonces, pues bueno, el pie diabético, por estas características de vasculopatías y neuropatías, eh, es un pie que está lesionado, que tiene úlceras, porque tiene una mala cicatrización, entonces pues no hay un aporte sanguíneo correcto y no sentimos tampoco la herida. Entonces es un pie que tiene una úlcera a causa de esta neuropatía y esta vasculopatía, desencadenado por un traumatismo y posiblemente por una infección. Por eso puede ya desencadenar en problemas más graves, ¿no? Pero es importante, pues, esos dos factores que comentan, ¿no? Es decir, que no haya un buen aporte vascular y aparte esa sensibilidad que se pierde, que en muchos casos al no sentir que tienes algo ahí que te ha podido hacer daño, como puede ser la arruga de un calcetín o una uñita que se está clavando en otra, se pueden generar heridas que no cicatrizan y ahí es cuando ya tenemos lo que se llaman úlceras, ¿no? Cuando no cicatrizan bien. Entonces, las personas que son diabéticas tienen sí o sí un pie diabético. Yo creo que un poco con lo que he dicho ya he dado pistas, pero ¿las personas diabéticas tienen pie diabético? Vale, pues no, las personas diabéticas no tienen un pie diabético, porque estamos hablando que un pie diabético es cuando ya tenemos una lesión, una úlcera, ¿vale? A consecuencia de estas complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, pues bueno, todas las personas que tienen diabetes no tienen un pie diabético. Una persona que tiene controlada bien su azúcar y tiene un estilo de vida saludable y demás, no tiene por qué desarrollar, por lo menos a corto plazo, un pie diabético. Pero sí, a nivel clínico, lo que hablamos es de un paso previo, que es el pie de riesgo. Un pie de riesgo es cuando tienes diabetes, que es la principal
factor predisponente de tener un pie de riesgo. Tiene las complicaciones de esta diabetes, de neuropatía, vasculopatía, algún tipo de alteración morfológica en el pie, cualquier un mal hábito de eso de consumo de comida y demás. Bueno, pues todo eso son factores que no puedes tener, puedes predisponer a tener esa úlcera, por así Claro, decirlo. No es sé como si me si estoy dijéramos, explicando muy bien, pero sí, 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 queda claro. Es decir, es por ejemplo, cuando imaginas que encima, aparte, pues hay un juanete o hay un hueso que está por encima de alguna zona, la piel está más fina, por ejemplo, en personas mayores, la grasa plantar se puede ir perdiendo. Entonces, todas esas zonas predisponen a que ahí sea mucho más sencillo que puedan aparecer úlceras simplemente por el roce con el zapato, que no tiene por qué ser un golpe en seco, sino, y ahora después hablaremos de las recomendaciones precisamente y consejos para que esas personas puedan visualizar si hubiera cualquier problema, pero queda perfectamente claro. ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentes cuando existen este tipo de patologías? bueno, pues los tratamientos, lo primero es siempre, bueno, pues la prevención, ¿no? Entonces, cuando tenemos zonas eso, más propensas a que puedan salir las úlceras y demás, pues sobre todo el podólogo, pues tenemos un gran papel ahí, que es con unas quiropodias habituales, eh, usar también órtesis de siliconas hechas a medida en zonas de dedos en garra, dedos en martillo, usar plantillas especializadas para compensar esas cargas. Bueno, pues todo lo que sea mejorar esa biomecánica y esa estructura del pie para evitar la úlcera, ¿vale? También, bueno, pues podemos hacer las cirugías oportunas para quitar todas esas deformidades y esos factores que puedan predisponer a tener esa úlcera, que es lo que estamos evitando todo el tiempo. Una vez que la tenemos la úlcera, pues también tenemos un gran trabajo a la hora, pues bueno, intentarla siempre de cerrar, claro, es lo principal. Aparte de lo que hace la cura en sí, es muy importante por parte del podólogo, pues trabajar en los métodos de descarga, de hacer una buena descarga de la zona, porque siempre nos centramos en curar la úlcera y nos olvidamos a lo mejor pues de colocar una buena descarga, una buena plantilla también que, que evite esa zona de conflicto, un calzado que sea adecuado también. Entonces, pues los tratamientos van en función de la evolución de ese pie. Sí, porque además en ese sentido hay infinidad de materiales, se va innovando más y lo importante es, si no hay úlcera, pues hay cosas para evitarlas, porque sabemos que hay puntos conflictivos y tenemos que evitar zonas de sobrecarga y de presión. Por eso el tema de las descargas, que se pueden hacer eso con silicona, que lo hacemos con aparatitos, si los dedos, como decía, ¿no? En garra o en martillo, cuando están así, pueden rozar aquí o incluso con fieltro. Es decir, hay muchas maneras de evitar que esa zona puntual tenga un punto de presión localizado. Pero eso es para prevenir. Pero si ya existe la úlcera, ahí sí que tenemos que ser muy constantes en cuanto a las revisiones, vigilar bien, porque una pequeña heridita se puede expandir por ese efecto de poca circulación ahí, es decir, que no hay una buena oxigenación de los tejidos y se necrosa. Entonces, por eso es importante que una vez que haya una úlcera, por pequeñita que sea, pues hay que curarla y hay que ser Claro, muy, muy, muy cuidadosos. claro, por esto también, esto de la diabetes, bueno, el pie diabético, nosotros somos el primer profesional, ¿no? Que podemos detectar esa úlcera y demás, pero yo digo que esto es un tratamiento multidisciplinar. Entonces, pues, claro, se centra en cerrar la úlcera, pero tenemos que estar pendientes de que si pasa a tejidos profundos y demás, hay que tomar una muestra de esa úlcera y para poner tratamiento de antibiótico oportuno, porque bueno, esta infección puede pasar a huesos, la osteomeritis, que es lo que conocemos, o directamente a sangre y podemos perder la vida en poco tiempo. Entonces, bueno, es una cosa
es un tema que hay que tratarlo entre varios profesionales, ¿vale? El podólogo, el vascular, ¿vale? Entonces, De ahí pues las revisiones, por eso es tan importante, ¿no? Cuando a veces vienen a consulta, a lo mejor, y vienen por primera vez y dicen, no, yo vengo porque me han recomendado el ambulatorio, porque soy diabético, entonces me han dicho que como, bueno, que venga para revisión de los pies, pues muy bien, muy acertado, porque no es que esa persona tenga un pie diabético, pero sí que es bueno esa prevención, que vengan a nosotros, igual que cuando nosotros vemos algunos casos que necesitan pues esa derivación a otros profesionales, lo tenemos que hacer, porque aquí eso es el enfoque global, el entender que no estamos viendo un pie, estamos viendo una persona que tiene un claro, funcionamiento y que no nos podemos centrar en decir voy a curar esta heridita y me quedo aquí. Y entonces una visión reduccionista. No, tenemos que mirar más allá, ¿no? Entonces claro, me parece interesante lo que comentas, ¿no? principalmente eso, porque la diabetes pues, es una alteración metabólica, una enfermedad sistémica que, Ujú, claro, una de las complicaciones crónicas es el pie diabético, pero el pie y la diabetes no está solo en el pie, entonces ujú, esto es a nivel global, ¿no? De todo el cuerpo. ujú. Y bueno, Sí. A mí me gusta siempre, es verdad que no me gusta ser alarmista, porque toda la información que se da son como medicamentos también para la persona. La información de valor es muy importante para que la propia persona tome ese papel proactivo. Pero sí que en este caso, en el tema que estamos tratando hoy, pues lo que has comentado tiene su relevancia. A veces no le damos la importancia que tiene y cuando se complica, es verdad que puede ir más rápido de lo que pensamos. Y yo he visto en clínica, y me imagino que en tu caso igual, pues amputaciones de dedos, de pie, es decir, complicaciones más allá que incluso personas que vienen y dicen, pues yo tuve un familiar que debido a esto, pues falleció. Entonces, que es verdad, no me gusta ser alarmista ni meter miedo, porque me gusta que todo siempre sea un enfoque desde la prevención, herramientas y estrategias para que tú claro, puedas liberar la tu salud. prevención es lo principal, ¿no? Porque claro, mejor Eso. prevenir que curar, eso es siempre. Pero claro, algunas veces estos pacientes pues también hay que conocer sus circunstancias, ¿no? La forma en la que están tratados, lo mismo son personas dependientes y Eso es. entonces, bueno, pues es que nos podemos encontrar ya casos de dedos negros con gangrena, que eso ya es una dejadez, ¿no? De la enfermedad en sí. Entonces, pues claro, eso, si nos llega esto a consulta, una consulta de podología, eso hay que derivarlo ya, sí o sí. Sí, Entonces, claro, no sí. es solo La la... verdad que sí que. Y también en muchos casos, ¿no? Que ocurre que te vienen a lo mejor personas mayores y que sabes que no se van a poder curar en casa, pues a lo mejor les tienes que ver más en consulta o directamente derivar al ambulatorio o donde sea, que sepas que vaya a tener ese seguimiento, ¿no? Entonces, para que aquellas personas que tienen diabetes y que quieran saber cómo pueden cuidar de su salud, ¿qué recomendaciones les daría? A modo general, ¿no? Porque has hablado un poco de alimentación, pero es súper importante, ¿eh? Me imagino que comentarás tanto la alimentación como el ejercicio para evitar también llegar incluso a ese tipo 2, ¿no? Que hablaban, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones a nivel general les daría a las personas? Sí, claro, pues eso, que los factores uno de los factores de riesgo para tener la diabetes tipo 2 pues es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? El sedentarismo, estos estilos de vida que tenemos hoy en día, bueno, aquí en el primer mundo, como decimos, ¿no? En otros mundos hay otro tipo de problemas. Pero bueno, pues eso, lo que recomendaría una persona que tiene diabetes es siempre un, un seguimiento de ese azúcar, de esa glucemia, por el médico, hacerse analíticas constantes, cambiar el estilo de vida, eso pues hacer más ejercicio, ¿no? Comer de una forma más saludable. Para la diabetes hay que, bueno, como cualquier otra, para mantenernos en buen estado, hay que moverse. Y bueno, también dejar de fumar si eres fumador y tienes diabetes. Esto no lo Y hemos hablado, pero también sí, cuenta, sí, sí, sí. es verdad. Y bueno, y también pues a nivel general esto pues estar pendiente de los especialistas, tanto de los oftalmólogos a nivel del ojo para controlar
la retina, ¿no? Y a nivel del podólogo, por supuesto. La visita más frecuente es al podólogo siendo diabético. Y además, mira, una de las cosas que también se suele decir, ¿no? Aunque a lo mejor estéticamente no quede bonito, pero incluso, ¿no? Lo de llevar calcetines blancos para que hay personas que a lo mejor no llegan y no se ven, o bueno, a veces nosotros mismos no estamos viendo la planta del pie. Pues se dice también que al usar el calcetines blancos, pues al quitarlos ves si tienes alguna heridita o no, porque ves más fácilmente las manchas, ¿no? Incluso si no llegas bien, pues que algún familiar de vez en cuando te mire. Y cuando vienen al podólogo, a nuestras consultas, pues también nosotros vemos un poco la sensibilidad, igual que cuando van también al ambulatorio, pues ir viendo esos puntos de sensibilidad en el pie y bueno, que no solamente es venir y cortar las uñas o una quiropodia de quitar y de laminar, sino que también observamos la sensibilidad que tienen, el color de la piel, todas esas cosas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, la Es un verdad que tema sí, que bastante profundo la diabetes. Pero sí, bueno. es un tema que nos daría para bastante, ¿no? Pero yo lo que quería precisamente eso, es dar unas claves muy concretas, definirlo, saber un poco cómo actuar y las recomendaciones, que yo creo que son básicos para que las personas tengan esa información. Entonces, bueno, María Isabel, ha sido un verdadero placer y me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, ya sea a nivel físico, dónde te pueden encontrar o en redes sociales, lo que tú quieras comentar para que la gente pues sepa dónde estás. Vale, bueno, pues ahora mismo eso, la clínica donde trabajo está en Carballo, en La Coruña, se llama Ujú. Centro de Especialidades Isabel García y bueno, pues de momento es ahí donde me pueden encontrar como podóloga y en redes pues de momento me pueden encontrar por el usuario Sobrepié Sobre eh, pie. a Ujú, través de Instagram y de mi página de Facebook ujú. y poco más. Estupendo, ¿eh? En eso me siento muy identificada porque yo también de Andalucía me fui al norte un tiempo y fue una bonita experiencia y la verdad que donde estás es un sitio muy bonito y bueno, pues una suerte que te tengan allí y puedan aprovechar de tus conocimientos. Así que bueno, pues un auténtico placer y muchísimas gracias por unirte a esta iniciativa y darnos esta información de tanto valor de una manera pues gratuita, ¿no? Porque al final toda esa formación que durante años nos vamos formando en cuanto a conocimiento y experiencia, pues qué bonito que es poder compartirlo en redes y que llegue a mucha gente, ¿no? Entonces eso es lo más interesante, así que te lo agradezco de corazón. Vale, pues muchas gracias a ti, Elena. Un saludo. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy.